Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Una monjita que se dirigía a visitar a un enfermo, le llevaba un sinnúmero de medicamentos, le llevaba algunos artefactos médicos, montó todo en el carro y se fue. Quería llegar temprano, no quería que el sol la agarrara así de noche. Y se dirigía a ver al enfermo, y de camino a ver al enfermo su carro se quedó sin gasolina. Y ella dijo, ¿y ahora qué hago? Estoy en medio de una gran avenida. Al mirar al otro lado de la carretera se dio cuenta que había una gasolinera, una estación de gasolina, y dijo, voy a cruzar la calle. Cruzó la calle, fue a la estación de gasolina, le dijo al muchacho lo que estaba ocurriendo, le dijo, señora, lamentablemente no tengo a nadie más conmigo aquí, no puedo dejar el negocio solo para asistirla, ni tengo un tanque, un galón en que yo pueda darle gasolina, pero si usted consigue algo en lo que usted pueda venir y buscar un poco de gasolina, yo con gusto le regalo la gasolina y llévelo. Y la monjita regresó al carro, empezó a buscar y encontró el orinal que ella le llevaba al paciente, y agarró el orinal y se cruzó la calle de nuevo y fue a la estación de gasolina y llenó el orinal con gasolina, cruzó la calle de nuevo y empezó a echar la gasolina en su carro. Dos borrachos que están saliendo de un bar en ese momento la están mirando y uno le dice al otro, yo oí en la iglesia que el agua se puede cambiar en vino, pero esta monja tiene una fe tremenda. Diga conmigo, fe es importante. Hebreos capítulo 11. Don't try that. It's for illustration purposes only. Hebreos capítulo 11, verso 6 es una escritura que todos nosotros conocemos. La Biblia dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o recompensador de los que le buscan. La nueva traducción viviente de la Biblia, en esa misma escritura dice de esta manera, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe primero creer que Él existe y que Él le ha de recompensar por buscarlo. I like that. La traducción en lenguaje actual de la Biblia dice, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer primero que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Muy bueno. La palabra de Dios para todos, la versión palabra de Dios para todos dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Y cualquiera que se acerque a Dios debe primero creer que Él existe y que premia a los que lo buscan. Todo en el Evangelio es un asunto de fe. Diga eso conmigo, todo en el Evangelio es un asunto de fe. La vida cristiana se vive exclusivamente por fe. Yo no puedo vivir la vida cristiana ni por emociones, ni por sentimientos, ni por ninguna otra forma, porque todo en el Evangelio es un asunto de fe. Cuando yo iba manejando hacia donde iba a estar retirado en estos días, tuve la bendición de que como manejé 13 horas de camino de un lado y 13 horas del otro, estuve escuchando varias CD de escrituras y estaba oyendo escritura y escritura y escritura. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarme cuando llegué a esta parte de Hebreos 11. Y el Señor me dijo, Dios, oigan esto, el Espíritu Santo me dice, Dios únicamente se hace real y visible en el ambiente de la fe. Eso es lo que está diciendo Hebreos 11:6. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él es. Y Dios me dice, yo soy únicamente real y visible, o yo me hago únicamente real y visible en el ámbito de la fe. Yo no puedo conocer a Dios intelectualmente, yo puedo conocer de Dios intelectualmente, pero yo no puedo conocer a Dios intelectualmente. Tengo que conocer a Dios única y exclusivamente por fe. Todo en mi vida, el poder de Dios, oído, Dios y su poder se hacen únicamente reales y visibles mediante la fe. Dios no se hace real y visible mediante el sufrimiento. Dios no se hace real y visible en el ámbito de la razón o del intelecto. Dios es visible
y real, única y exclusivamente en el ambiente de la fe. Nosotros necesitamos activar un espíritu de fe. Mira a tu vecino en esta mañana y dile: Dios quiere que tú actives un espíritu de fe. Now, los principios de la fe se pueden enseñar. Los principios de la fe son enseñables, pero el espíritu de fe tiene que ser atrapado. Alguien puede enseñarte a ti los principios de la fe. Yo voy a enseñar durante esta semana varios principios de fe. Y son importantes y necesarios. Son válidos y tú los puedes aplicar a tu vida. Pero el espíritu de la fe es otra cosa. Yo puedo saber todos los principios de la fe, mas no operar en el espíritu de fe. Amén. Mucha gente sabe mucho de fe, pero no tienen el espíritu de fe. No están operando en el espíritu de fe. El espíritu de fe es una actitud. Y nosotros necesitamos fe en la vida. Necesitamos activar en nosotros un espíritu de fe como iglesia. Esta iglesia necesita no solamente los principios de fe, como iglesia necesitamos mantenernos en un espíritu de fe y comenzar a manifestar fe en nuestra vida. Uno de los problemas que está habiendo en la vida de muchos cristianos hoy, que tienen una fe hueca, una fe vacía, una fe filosófica, pero no una fe vivible. Y la Biblia no dice: mas el justo por la filosofía de la fe vivirá. La Biblia dice: mas el justo por la fe vivirá. Y no está hablando de la fe intelectual, gracias. Está hablando de la fe práctica y vivible. Como iglesia nosotros necesitamos fe. Necesitamos los principios de fe y necesitamos el espíritu de fe. E Iglesia Inspiración necesita aumentar su nivel de fe. Yo no quiero en Iglesia Inspiración una iglesia llena de teoría de fe. Yo quiero en Iglesia Inspiración un cuerpo de creyentes, una comunidad, una familia de gente que vive por fe y manifiesta fe. Amén. Como iglesia nosotros necesitamos levantar nuestro espíritu de fe, porque las cosas que Dios desea hacer con nosotros y hacia donde nosotros vemos que Dios nos quiere llevar, esas cosas van a requerir fe. Gente quiere saber el futuro y no se dan cuenta que el futuro requiere fe. Todo en el futuro es un asunto de fe. No busques saber el futuro si tú no vas a tener la fe o a desarrollar la fe necesaria para engranar ese futuro. How you say engage en español? Enganchar. A lot of people, they want to know the future, but everything about the future is a matter of faith. You cannot enter or possess your future if you don't do it from the premise of faith. Because the future is not visible. The future is not tangible. El futuro no es tangible. El futuro de tu vida, tu futuro, mi futuro, el futuro de esta iglesia es un asunto de fe. Y nosotros necesitamos fe. Hacia donde Dios quiere llevarnos como iglesia va a requerir fe. Las cosas que Dios quiere hacer en tu vida van a requerir fe. Las cosas que tú quieres ver a Dios hacer en tu vida requieren fe. Por lo tanto, nosotros necesitamos fe. El futuro requiere fe. Diga eso conmigo: el futuro requiere fe. Dígalo otra vez bien duro: el futuro requiere fe. No se preocupe, entre un par de minutos yo caliento y esto se va. Fe es un componente importante de nuestra relación con Dios y de la vida cristiana. No hay otra forma de accesar a Dios y su poder que no sea mediante la fe. Dios no es movido por las lágrimas. Dios no es movido por el sufrimiento. Dios no es impresionado por el dolor de nadie. Como padre, Dios siente los dolores y los sufrimientos de la gente. Pero Dios es única y exclusivamente tocado y movido
mediante la fe. Por eso la Biblia dice, pero sin fe es imposible. Por eso el Espíritu me dijo, Dios es únicamente real y visible cuando estamos en el ámbito de la fe. Nosotros necesitamos, oído, todo cristiano necesita que Dios, el Dios de la Biblia, ese Dios que nosotros llevamos años oyendo hablar de él, ese Dios que tú has oído hablar en la escuela bíblica, que abrió el mar rojo, que dio maná del cielo, ese Dios que tú escuchaste y que has venido oyendo por toda tu vida, oído, no es suficiente con oír de ese Dios. Es necesario que ese Dios sea real y esté activo en tu vida. Porque si Dios, oído, si el Dios de la Biblia no es real y no se está manifestando en nuestra vida, nos corremos el riesgo de convertirnos en gente que conoce la palabra de Dios, pero no conoce el Dios de la palabra. Come on now. Si todo lo que tú tienes en tu vida y mi vida cristiana son historias de lo que Dios hizo, pero no hay nada ocurriendo que valide eso, lo único que tenemos es una filosofía. Y es necesario que en nuestra vida hayan evidencias de fe. Yo no quiero conocer al Dios de la Biblia. Yo no quiero conocer la palabra de Dios. Yo quiero conocer el Dios de la palabra. Porque después de todo, oído, la palabra es una persona. La Biblia dice en el libro de Juan, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra es Dios, right? So, si yo digo conocer la palabra, yo estoy diciendo yo conozco a la persona. Porque la palabra es una persona. La palabra no es una idea, no es una filosofía. So, si yo digo conocer a Dios, Dios tiene que ser de alguna manera evidenciado en mi vida. Y de la única manera que el poder de Dios y Dios se hacen visibles en mi vida es cuando yo vivo en el ámbito de la fe. Oído, nosotros necesitamos que Dios se haga relevante a nuestra generación. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo en una generación incrédula. Estamos viviendo en una generación, oído, que mucha gente allá afuera sabe tanto de la Biblia como los que están sentados en la iglesia. But there is no evidence. No hay evidencia de Dios en la vida de ellos. Nada está ocurriendo en su vida. Y si los que estamos adentro vamos a vivir igual que los que están afuera en términos de que no hay nada ocurriendo en nuestra vida, no estamos haciendo nada. Y todo en mi vida, y todo en tu vida, y todo en tu futuro, y todo el futuro de esta iglesia depende de fe. Oído, Dios, tenemos que llegar al punto donde Dios sea visible en mi vida. Algo tiene que estar ocurriendo en mi vida. Some kind of miracle. Alguna clase de milagro tiene que estar ocurriendo en mi vida donde haya evidencia de Dios. Jesús se enfrentó con los fariseos en una ocasión y los fariseos querían apedrear a Jesús. Y Jesús le dijo a los fariseos, ustedes cometen el error de creer que saben las escrituras, pero ignoran la palabra e ignoran el poder de Dios y ellas dan testimonio de mí. Muchas veces nosotros decimos que conocemos la palabra y conocemos al Señor, pero no están dando la palabra, no está dando testimonio en nosotros. Come on now. Y tú y yo necesitamos movernos de un ambiente de vivir en el ámbito de lo que, whatever. ¿Alguna vez tú has oído gente que tiene esta filosofía en la vida? I just go with the flow. You know, you know me. I just go with the flow. What about if the flow is going downwards? What about if the flow is going to bankruptcy and failure and defeat, and you just go with the flow? You know what I mean? ¿Qué ocurre si el flow está yendo hacia lo destructivo? Are you going to go with the flow? No. Si hay evidencia de la palabra de Dios en tu vida, te detiene esa palabra. Porque, oído, la palabra es una persona. Jesus is the word. Jesús es la palabra. Y si tú dices que conoces la palabra,
la evidencia de tú conocer a Jesús tiene que ser visible. Oído, fe no es algo de lo que tú sabes. No, yo sé de fe. Yo sé mucho de fe, porque yo sé todo lo de la fe. Mire, eso el pastor lo ha predicado por años. Fe, 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 fe. Show me faith. Fe no es algo de lo que tú sabes. Faith is something that you engage. I live, vivir es un verbo. Vivir no es un adjetivo, vivir es un verbo. Y verbo es una palabra que indica ¿qué? Acción. Fe, vivir por fe, is to engage faith. And it's not to talk about faith. Faith is a livable substance. La fe es una sustancia vivible. Fe es algo que tú demuestras activo y funcional en tu vida. Yo sé de fe. A mí que nadie me hable de fe porque yo tengo fe. Yo tengo mucha fe. Really? Faith is an active thing. La fe es una cosa activa. Faith has to be manifesting in your life. You have to engage faith. Todos los días tú te tienes que levantar y decir, ok, yo voy a vivir por fe hoy. La Biblia dice todas las promesas son en Cristo sí y en Cristo ¿qué? Amén. Para ya de orar, Señor, si es tu voluntad, ayúdame. What kind of a prayer is that? Señor, si es tu voluntad, un milagrito, Dios mío. En mi país había un comediante que se llamaba Findingo. Aquellos que son puertorriqueños se van a reír. Findingo siempre estaba orando que Dios le mandara una molleja frita del cielo. Pero Findingo nunca hacía nada. Y hay muchos cristianos que llevan años diciendo, yo tengo fe, yo sé de fe, yo tengo fe, yo tengo fe, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y Dios dice, ok, mi poder está en ti. When are you going to do something about it? Oído, Dios se hace visible y real únicamente en el ámbito de la fe. Lo que quiere decir que cuando yo comienzo a manifestar fe, Dios se muestra ahí, right there. La Biblia dice que los ojos de Dios, en Segunda de Crónicas, los ojos de Dios miran, buscan en toda la tierra quién tiene fe para Dios manifestar su poder a favor de ellos. But fe es más que una filosofía. Faith is an action. Y los 5 principios de fe que yo quiero discutir esta mañana y enseñártelo, yo te los voy a dar ahora y vamos a tratar con ellos uno a uno en los próximos domingos. Pero yo te voy a dar los 5 principios de fe. El primer principio de fe, número 1, es que la fe es. Todo el mundo diga, la fe es. La fe no va a ser, la fe no fue, la fe es. Segundo, el segundo principio de la fe es que la fe crece. El tercer principio de la fe es que la fe cree. Hay gente que cree que creer es tener fe. Yo creo. No, si yo creo. No, si yo creo. Las gallinas creen también. Creer no es tener fe, pero tener fe requiere creer. Cuarto principio de la fe es que la fe habla. La fe dice algo. El quinto principio de la fe es que la fe actúa. La Biblia dice que la fe sin obra es ¿qué? Todo el mundo tiene una fe enterrada. ¿Quieres ver mi fe? Ven. Van y abren el atado y dicen, mira mi fe. Right there. Yo tengo fe, mucha fe. Mira, right there. Porque no actúan sobre lo que creen. El sexto principio de la fe, y este va conectado al primer principio, es que la fe para operar requiere orden. Muchas veces fe no opera en la vida de alguna gente porque no hay orden. Y la fe, oído, la fe demanda orden para operar. Es más, cuando Dios comenzó a recrear la tierra en el libro de Génesis, lo primero que Dios hizo fue ¿qué? Poner la tierra en orden. La tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Y qué hizo Dios inmediatamente? Comenzó a trabajar con la tierra y lo primero que hizo fue establecer ¿qué? Orden. La fe requiere orden. Oído, el primer principio de la fe es el siguiente. Fe no es acerca de convencer a Dios que haga algo por nosotros. Fe es posicionarnos para recibir lo que ya Él está dispuesto a hacer. Mucha gente cree que fe es tratar de convencer a Dios que haga algo por nosotros. No, ya Dios dijo, todas mis promesas son sí, todas mis promesas son amén. Ve y búscalas, ve y recíbelas, ve y agárralas, son tuyas, they belong to you. Amen. So faith is not about convincing God to do something for me. It's about positioning myself so that I can receive what God is willing to do for me.
Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y estar en Cristo requiere fe. Tú estás en Cristo por medio de la fe. La Biblia dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. Now, fe, oído, la fe es, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. Now, algo bien interesante que el Espíritu Santo me enseñó estos días cuando estaba manejando fue lo siguiente. Me dijo, ¿te fijaste en Hebreos 11:1? Y te fijaste en Hebreos 11, says, I never seen this. Yo he hablado de esta porción de la Biblia por años. I've read this story 1,000, 1,000,000 times. Yo he predicado este tema, yo he leído este pasaje miles de veces. And I never saw this connection hasta que el Espíritu Santo no me la dio esta semana mientras iba manejando. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe. Hebreos 11 se dice, es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él es. La fe es, Dios es. La fe es, Dios es. En el momento que mi fe es, Dios se hace visible y manifiesto. Aleluya. En el momento que mi fe es activa, Dios está activo. En el momento que mi fe es visible, Dios es visible. Porque la fe es y Dios es. Aleluya. Oído, tanto la fe como Dios se hacen reales o visibles o manifiestos en el ámbito del ahora. Todo el mundo diga conmigo, ahora. La fe no va a ser. La Biblia no dice, la fe va a ser. La Biblia dice, la fe es. La Biblia no dice, la fe fue. La Biblia dice, la fe es. Porque tanto la fe como Dios existen en el tiempo presente. Tanto Dios como la fe existen en el tiempo presente. Dios no es el gran yo fui. Dios no es el gran yo seré. La Biblia dice que Dios dice, yo soy el gran yo soy. Y yo soy quiere decir que Él es ¿qué? Ahora. La Biblia dice 2 de Corintios capítulo 6 y verso 2 de esta manera. Pues Dios dice, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Pero ¿qué dice? Mas he aquí que ahora es el tiempo propicio y ahora es el día de salvación. ¿Cuándo es el día de salvación? Ahora. ¿Cuándo es el momento propicio para que Dios haga un milagro en tu vida? Ahora. La fe es cuando. Ahora. Dios es cuando. Ahora. Dios todo lo quiere right now. And I know it's going to take a little time for this to sink in. Yo sé que va a tomar un poquito de tiempo que tú mastiques esto, porque, yo por poco tengo que parar el carro y salir y dar 4 vueltas. Glory, glory, hallelujah. Because for the first time, I realized that God is now, right now. Y en el momento que la fe es, Dios es. ¿Por qué muchas veces gente lleva años? Dice, yo estoy creyendo. Y es, no. Como dice Isaac, no. Mi nieto, para los bembitos, dice, no. Gente dice, yo estoy creyendo que Dios haga un milagro. Yo estoy creyendo, no. Si hubieras creído, la fe fuera. Y en el momento que la fe es, Dios es. Y en el momento que Dios es, sus promesas son sí y sus promesas son amén. You know, man, I'm preaching better than you guys saying hello, amen, hallelujah. Now, mira lo que dice esta escritura en 2 de Corintios 6. La Biblia dice, en el tiempo propicio te escuché. ¿Cuándo es ese tiempo propicio? Ahora. En el día de salvación te ayudé. ¿Cuándo es el tiempo de salvación? Ahora. Dios trabaja en él. Ahora Dios no deja nada para mañana. Yo sé que algún día, no, Dios dice eso de algún día conmigo no brega. Es right now. Let's do it right now. Algún día, en el más allá, cuando yo me muera, aquí yo no tengo nada. Aquí yo soy un vagabundo, aunque en esta vida
no tengo riquezas, sé que allá en el cielo tengo una mansión. Cual alma perdida entre la pobreza, solo Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, dulce hogar, más allá del sol. But the secret of faith is not más allá del sol. El secreto de la fe es más acá del sol. Porque Dios dice, en el tiempo de salvación yo te quiero ayudar. Y el tiempo de salvación Dios dijo que es que ahora. Tu milagro es ahora. Tu liberación es ahora. Tu sanidad es ahora. Tu prosperidad es ahora. No mañana, right now. You just don't know. You just don't know. Fe es como el maná. Fe, el maná es una ilustración de la fe. El maná caía del cielo, ¿qué? Todos los días. Y los hijos de Israel tenían que irlo a buscar, ¿qué? Todos los días. No podían guardar para mañana porque se dañaba. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estaba enseñando en el Padre Nuestro, dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, not tomorrow. Dios tiene tu pancito, lo tiene hoy. El pan que Dios tiene para ti hoy te lo tienes que comer hoy, porque mañana se te pudre. No hay tal cosa como una fe reciclada. Faith is a continual progression. Every day is a new thing. Woo. La fe es como el maná, tiene que ser recogida todos los días y usada todos los días. Si la dejas para mañana se pone vieja y se pudre. Y Dios no recicla las cosas. Dios las hace o nuevas y buenas todos los días. Oído, no hay fe reciclada. La fe es de ahora. Diga eso conmigo, la fe es ahora. Yo voy a creer que algún día. That's not faith. Eso es esperanza. La esperanza dice algún día. La fe dice es ahora. Y por supuesto que para tener fe tienes que tener esperanza. Eso lo vamos a ver más luego. Pero Dios no te quiere operando en esperanza toda la vida. La Biblia dice en el libro de Proverbios: la esperanza que se demora atormenta el corazón. ¿Qué quiere decir eso en español moderno? Cuando tú esperas que algo ocurra y nunca ocurre, te molesta. ¿Alguna vez tú has tenido esperanza? Someday, algún día, yo sé que algún día yo voy a hacer. Algún día yo voy a tener. Año va, año viene, década va, década viene. Algún día, yo sé, my ship is coming one day. My boat, one day. I'll tell you, one day I'm going to hit it. One day, one day. Oh, shut up. Do it now. Take it now. Eat it now. La fe es de ahora. Oído, la fe es como el maná, tiene que ser recogida todos los días. Tú vas a la palabra de Dios y empiezas a recibir las promesas. La Biblia dice: las promesas de Dios son en Cristo, sí. Ya Dios dijo que sí a toda promesa que está en la Biblia. It is a yes. No tienes que ir donde el Señor. Señor, será tu voluntad. Dios mío, más no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios dijo: en el tiempo de salvación te vine a salvar. ¿Cuándo es el día de salvación? Right now, ahora. ¿Cuándo tú necesitas ayuda? Cuando tú te estás ahogando y tú dices: help, help, help. Tú no quieres que el salvavidas te diga mañana. Quédate ahí. You know, stay there. No, don't go anywhere. I'll get you tomorrow. Come on now. Cuando tú tienes hambre y tú cruzas por las ventanillas de McDonald's en el drive-thru y tú dices: I want a number one, super size it. Come on now. Super size it. Would you like a large fry? Yes, I do. I want large fries. Cuando tú tienes hambre, you want everything big. Put everything. Cuando ordenas una pizza, I want a garbage pie. What is that? Put everything in it. Cuando tú tienes hambre, you want to eat cuando? Right now. Tú no quieres ver a doña Azucena dando la pupusa. You want to see that thing on the grill, steaming. Flip, you want to see some flipping going on.
I don't have time to wait. Just move those arms. That means high speed, you know. Because when you're hungry, right? Y cuando tú tienes hambre de fe, cuando la fe ha producido en ti un hambre, que tú sabes que you gotta have it no matter what, there is no waiting, I want it now. En ese momento Dios se hace visible. Porque cuando la fe es, Dios es. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. No va a ser, Señor, yo tengo fe que algún día tú vas a hacer. No, Dios dice, that doesn't work with me. Tell me that I am now. Cuando Dios se le reveló a los hijos de Israel, Dios le dijo, yo soy el gran yo soy. Y después le dijo, yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Dios estaba diciendo, cuando tú necesites provisión, llámame, dime, Jireh, provisión, ahora. Dios le dijo, yo soy Jehová Rafa, yo soy Jehová tu sanador, yo soy el gran yo soy. Cuando tú necesites sanidad, llámame sanador. Cuando necesites provisión, llámame proveedor. Cuando necesites ayuda, llámame escudo. Cuando necesites defensa, llámame Jehová de los ejércitos. Cuando necesites justicia, llámame tu justicia. Porque cuando tú me dices, Señor, tú eres mi, Él es. Y ya voy a terminar porque me están haciendo señas de humo allá atrás. Me están haciendo así, mira, Daniel. ¿Qué ocurre? Que rapidito. ¿Qué ocurre cuando la fe es? ¿Qué ocurre cuando la fe empieza a poner en orden las cosas? Inmediatamente que la fe es, orden comienza a manifestarse. ¿Y qué ocurre cuando el orden comienza a manifestar? Rapidito, si está escribiendo, escribe estas tres cositas. Cuando tú empiezas a poner algo en orden, el orden manifiesta todo lo que no pertenece en tu vida. El orden expone lo que no pertenece en tu vida. Cuando tú empiezas a limpiar tu casa y tú remueves el sofá y tú remueves la nevera y tú remueves la estufa, estás poniendo orden, pero el orden expone lo sucio, expone lo desagradable. El orden expone todo lo que no pertenece en tu vida. Cuando tú empiezas a poner las cosas en orden, hay cosas que se tienen que ir. Porque cuando tú empiezas a poner orden, y la fe requiere orden para operar. Cuando la fe entra, la fe empieza a poner cosas en orden. ¿Qué dice la Biblia que ocurrió cuando Dios comenzó a hablarle a la tierra que estaba en desorden? ¿Comenzó qué? Lo primero que hizo fue que expuso que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios dijo, hierba se produzca la tierra hierba verde, se provocó un orden. Y ese orden provocó un caos. El segundo principio es que muchas veces el orden produce caos. Cuando tú empiezas a poner algo en orden, hay cosas que ocurren. Algunos se enojan, unos se van, uno se molesta, aquello surge, aquello otro. ¿Por qué? Porque orden demanda que el caos sea arreglado. La fe, cuando empieza a operar, demanda que todo lo que no está en orden se sujete. Aleluya. Amén. Oído. Toda situación en tu vida, toda situación que ocurre en tu vida, ocurre para llevarte a ti a operar en el ámbito natural. El diablo trabaja de esta manera. El diablo lanza una situación a tu vida porque lo que él quiere es que tú respondas con la carne. Que tú respondas de acuerdo a lo que tú ves, a lo que tú oyes, a lo que tú sientes. Es que me voy a morir porque esta situación es mala, esto me está matando. Comienzas a hablar palabras de muerte. Comienzas a reaccionar de acuerdo a lo que ves y a lo que sientes. Oído, cuando el diablo te pone a ti en la premisa de operar de acuerdo a lo que tú ves, a lo que tú oyes y a lo que tú sientes, él tiene la ventaja sobre ti. Cuando tú respondes a toda situación de la vida, cuando tú respondes a toda situación que ocurre en tu vida, en lo natural, el diablo tiene ventaja sobre ti. Pero cuando tú respondes a toda situación de la vida en fe, tú tienes la ventaja sobre él. El diablo no entiende fe.
el diablo no puede operar en fe. El diablo no entiende por qué la fe funciona. Y cuando tú empiezas a operar en fe, tú tienes ventaja sobre él porque él no sabe lo que está ocurriendo. Cuando el caos de la fe comienza a ocurrir, cuando el orden comienza a ocurrir y empieza a manifestarse y a exponerse todo lo que no pertenece en tu futuro, oído, porque la fe ordena tu futuro. La fe ordena tu futuro. Y cuando tú empiezas a operar en fe, la fe manifiesta orden. Y cuando el orden se manifiesta, el orden expone todo lo desordenado, todo lo caótico, todo lo que no pertenece en tu vida. ¿Por qué? Porque la fe está ordenando tu futuro. Y por eso cuando tú estás limpiando la casa y remueves el couch y ves todos los dust bunnies, los lint bunnies, dices, oh my God, yo no sabía que eso estaba. They've been there all the time. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento que tú decidiste poner las cosas en orden, el orden expone lo negativo. Cuando tú estás caminando en fe, la fe produce un orden. Porque la fe tiene un poder inherente en ella misma. Y uno de los poderes de la fe es el orden. Y cuando el orden expone lo que no pertenece en tu vida, hay algo que tiene que ocurrir. Y ahí se produce un caos. Pero ese caos no es malo. Ese caos es preparándote para que tú puedas poseer el futuro que Dios ha intencionado. Porque tu fe está entrando en tu futuro. Oído, termino con esto. Somos llamados a vivir por fe. Tu vida y mi vida está llamada a vivir por fe. Dios dijo, más el justo por la fe vivirá. Y es hora de que nosotros empecemos a manifestar fe en nuestra vida. Cuando la verdadera fe empieza a operar, empiezan a ocurrir cosas en tu vida. Porque en el momento que la fe es, Dios es. ¿Y qué ocurre cuando Dios es? ¿Qué ocurre cuando Dios se hace visible y manifiesto? La Biblia dice que cuando Dios se hace visible, sus enemigos huyen. La Biblia dice, se levanta Jehová de su trono y sus enemigos son ¿qué? Esparcidos. Cuando Dios se hace visible, el problema se tiene que desintegrar. Cuando Dios se hace visible, oído, la sanidad se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque sus promesas son sí, ya Dios habló una palabra. Gente dice, oye, descubrieron un universo nuevo. A mí no me sorprende eso. ¿Por qué? Porque Dios dijo, sea la luz. Y esa palabra todavía está caminando. Esa palabra no se ha terminado. Y mientras esa palabra continúe en movimiento, esa palabra está creando nuevas cosas. Now listen. Dios dijo, he dicho que sí a tu prosperidad. Ya Él envió esa palabra. Y esa palabra is out there moving. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se está moviendo sobre el agua de tu vida, esperando que tú digas algo. Porque la fe, ¿qué? La fe habla. Y en el momento que tú dices algo, el Espíritu de Dios agarra esa palabra rema, agarra esa palabra que tiene vida y comienza a manifestar orden. ¿Y cuál es el resultado? Sanidad se manifiesta, prosperidad se manifiesta, liberación se manifiesta, ayuda se manifiesta, intervención se manifiesta, paz se manifiesta. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el momento que la fe es, Dios es. Puesto de pie. Aleluya.